Luis Ábrego recibe en el estudio de jornada a alguien que tiene mucho para contar. Porque la charla cara a cara es la que da mejores frutos. 11:04 y lo habíamos anticipado, tenemos en el estudio la visita del doctor José Valerio, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Doctor, un placer, como siempre. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día. No es la primera vez que nos visita, el año pasado también estuvo aquí en este estudio y bueno, creo que esta visita es mucho más oportuna. Le debe gustar la radio, doctor. Es muy linda. Esta visita me parece que es mucho más oportuna desde el punto de vista periodístico, porque hay un par hay muchísimas cosas para charlar con el doctor. Una lista interminable, pero vamos a seleccionar. Pero exacto, nos vamos a concentrar porque bueno, estábamos hablando desde el comienzo del programa que anoche, esta madrugada tarde, se terminó de cerrar el acuerdo con los empleados judiciales, un conflicto largo, durante el cual usted, doctor, ha tenido un posicionamiento particular, marcando algunas situaciones, incluso dando la razón en algunos de los planteos de los empleados judiciales. ¿Qué balance, qué enseñanza nos deja este conflicto, un conflicto largo, donde, y esto también es opinión personal, parecería que una vez que operaron los descuentos se terminó de descomprimir la situación? ¿Cuál es su mirada del proceso y de la resolución? Bueno, lo que ha tomado Estado Público en mis posiciones ha sido posiciones internas, siempre las he tenido, es decir, no es que haya variado la posición, lo que pasa es que, bueno, seguir avanzando sobre cuestiones que yo cuestiono, me pareció que llegó el momento en que debo manifestarlas. ¿Por qué? Porque de alguna manera la calidad institucional del Poder Judicial de la provincia de Mendoza no se puede perder. Al contrario, hay que asegurarlo. Y si en algún aspecto no es lo que corresponde, habrá que retomar el rumbo que correspondía. Bueno, este sistema conflictivo que hemos tenido con los empleados no es de ayer, no es de este año. Insisto que desde la vuelta a la democracia ha habido una sistemática política del parche, donde en lugar de ir solucionando los problemas e ir entendiendo la problemática del Poder Judicial, se ha tomado con la lógica de la calculadora. Y la lógica de la calculadora tiene un gran problema: no funciona en el Poder Judicial. Entonces, lo que se ha ido es ir generando estas situaciones que no solamente han tenido este carácter en esta oportunidad, sino que vamos viendo que se va agravando. Yo lo vengo anunciando ya hace algunos años de que no se puede seguir como se está, hay que proceder a hacer reformas, reestructuraciones, reingeniería dentro del Poder Judicial y hay que avanzar sobre ese sistema. ¿Por qué? Porque cada vez estamos generando cargos que son de funcionarios de alta jerarquía dentro del Poder Judicial, que consumen una parte importante del presupuesto, que a su vez, suelo decir que cuando ingresé al Poder Judicial habían dos categorías: uno, el secretario administrativo y el secretario judicial de la Corte. Del secretario administrativo dependía el porcentaje de sueldo del resto de los empleados. ¿Y qué pasa? Que en definitiva se produjo el desenganche, se desengancharon los empleados de los magistrados, se desengancharon entre los mismos empleados, y ahora tenemos un popurrí de ítems donde nadie sabe qué es y hay que ir inventando ítems para ir solucionando. Es decir, seguimos... Que son parches. Parche. Pero eso sí, las categorías más bajas cada vez, proporcionalmente a lo que cobran el resto de los empleados de la provincia, son cada vez más bajos, están cada vez más bajos dentro de las categorías nacionales, y muchos dicen, bueno, pero hay que estar en el contexto de los que más, del resto de los empleados provinciales. Bueno, yo creo que siempre hay que estar de acuerdo a eso. Hay una política. Ahora, tiene que haber una política acorde con todo esto. Los médicos también ganan más que otros, y a nadie se le ocurre decir que bajan. Y cuando se le ha ocurrido contener, bueno, nos pasó lo que nos pasó el año pasado. Los médicos se iban de la provincia. Siempre se plantea, cuando aparecen estos conflictos,
la autarquía como una posibilidad de principio de solución, es decir, que el Poder Judicial administre sus propios fondos y no como sucede en la actualidad, que lo que se acuerda, porque además los judiciales dicen nuestra patronal es la Corte, pero resulta que la Corte no tiene la plata la tiene el Ministerio de Hacienda. ¿Es una solución la autarquía o cómo se le pone el cascabel al gato de esa situación? Bueno, el tema de la autarquía. Antes de hablar de autarquía, nosotros no tenemos ni siquiera autonomía financiera. O sea, para nombrar un funcionario o un empleado en el Poder Judicial tenemos que hacer un trámite en el Ejecutivo, que a veces demora 6 meses, 8 meses, salvo que haya algún interés en particular. De algunos que han demorado una semana o menos. Pero fuera de esos casos, es un largo trámite en los últimos 6 años. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la autonomía financiera. La autarquía, no hay buenas experiencias con la autarquía. Generalmente acá en 2 oportunidades hubo este intento de la autarquía, y en realidad la autarquía es para tratar de ver cómo hacer para amordazar más el presupuesto del Poder Judicial. Este es el tema. O sea, te doy esto y contentate con esto. Exactamente. Claro. El problema es ese. Es decir, no hay seriedad sobre el planteo. Insisto sobre una cuestión. Cuando tenemos, por ejemplo, en salud tenemos todo un servicio de salud provincial en manos del Estado, pero si alguien tiene un problema de salud, puede recurrir a un sanatorio privado, una clínica privada o al médico de la cuadra. En justicia, cuando una madre tiene el problema de que no tiene alimentos, tiene que recurrir al Estado. Obviamente. Al Estado, no a un juez, al Estado. Y el Estado, un juez, tiene que resolverlo. No se lo puede resolver el abogado de la cuadra. Doctora, ahí la dejó picando. ¿Y qué ocurre con las designaciones de personal? Que hay gente que... ¿Quién mete gente por la ventana? ¿Algo así pasa? No, ¿Se mete gente por la ventana en poco tiempo? No he dicho gente por la ventana. Que algunos salen más rápido que otros. Exactamente. Claro. Y bueno, Es parecido. Es parecido, pero no es exactamente igual. Hay preferencias. ¿Ah? Hay preferencias. Y siempre hay preferencias. Yo, por ejemplo, otro caso que he dado, por ejemplo, los audienciistas laborales el año pasado se resolvieron 7 cargos de secretario de primera instancia y pasaron 6 empleados categoría 13 y 1 categoría 12 a categoría 5, que es de secretario de primera instancia. En penal siguen siendo categoría 13 y nosotros no pensábamos en categoría 5, pensábamos que era razonable categoría 9 para todos los audienciistas porque se requiere ciertos conocimientos y funciones. Por supuesto. ¿Esto qué requiere? Un debate en la Corte. ¿Qué es lo que no hay en la Corte? Un debate sobre estas temáticas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, funcionarios en el fuero penal, 1,2, 1,3 funcionarios por cada juez o por cada decisor, y en familia ustedes tienen casi 4 funcionarios, bueno, tiene 2 modelos de justicia, uno delegado y uno personalizado, porque quiere decir que se está delegando un montón de funciones. No es que esté mal o bien que el juez, lo que pasa es que también los jueces de familia tienen 1.700 causas de promedio en la primera circunscripción en el 2023, cosa que no tiene ninguno de los otros jueces. Entonces, esto es de viejas políticas de parche. Entonces, alguna vez a alguno se le ocurrió que tenía un juzgado, eran unipersonales, ¿no es cierto? Entonces era el juez, el secretario, jefe de mesa central y los auxiliares. Perfecto. Alguien fue muy lúcido y se le ocurrió una vez, dice, bueno, en vez de tener un secretario, que tenga 2 secretarios. Y en vez de 2 secretarios, que tenga un prosecretario. Sí. Y empieza a armar la maraña. Y empezamos a armar Después se dieron cuenta que no servía. En penal, más lúcidamente, se cambió el modelo. Inicialmente empezaron con los 2 cargos y con el cargo, después empezaron con los cargos de prosecretario a la tarde y después no funcionan a la tarde porque es una realidad y entonces pasan a la mañana y ¿qué hacen? Y diseñan todo ese ejército de funcionarios que se come una parte importante del presupuesto. Entonces usted tiene que pensar en el Poder Judicial del futuro, no del siglo XIX. Todo esto es diseño en base a un Poder Judicial de expediente, delegado, y entonces después nos quejamos de que una decisión demore 2 años, 3 años, 4 años. El año pasado recuerdo que nos visitó aquí en la radio en ocasión de esta reforma del funcionamiento de la Corte, que al principio fue como una especie de gran crisis y después encontró un cauce y una solución por consenso. ¿Ese nuevo sistema de funcionamiento mejoró el estado de las cosas? Porque recién acaba de decir que estas cosas no se discuten en la Corte.
Bueno, este año empezó total el funcionamiento de la ley. Exacto. Bueno, me habrán escuchado mis críticas respecto a un montón de cosas, respecto a cómo está concentrado en el poder en el presidente, cuando la ley no tiene previsto esta concentración. Tiene previsto una estructura distinta. Más horizontal, sí. Más horizontal, Sí. porque además es un órgano colegiado. Esto Exacto. no es el Ejecutivo. El Ejecutivo es concentrado porque hasta la Constitución establece el Poder Ejecutivo, lo ejerce el gobernador de la provincia, Exacto. es unipersonal. En cambio, en el Poder Judicial, la Corte, son los 7 miembros o la mayoría, es decir, que componen. Entonces, bueno, no se avanza y no hemos tomado las decisiones. ¿Por qué? Porque no hay reuniones de sala administrativa, no hay reuniones de corte. Entonces, si no hay reuniones, no hay debate. Si no hay debate, no se toman decisiones. Las decisiones que se toman son las que les conviene a quien tiene el título de presidente. Esto es una queja que vengo diciendo hace rato. Está claro, pero está rota la relación dentro de la Corte, entonces, En entre realidad no los está ministros, rota, no sé, tenemos- o entre usted y el presidente. Tenemos visiones absolutamente distintas. Yo discrepo con esas visiones tan concentradas de poder. ¿Será que soy muy amante de Montesquieu? ¿Usted aspira a presidir la Corte? Nunca fue mi aspiración. Mi aspiración siempre fue producir reformas. Pero la digo, primera pregunta que me hicieron. si para producir esas reformas no- fuera necesario... No le escabullo a nada. Exacto. Lo que tenga que hacer lo hago. Bien. Yo en la Corte estoy para cumplir una función, como digo siempre, no para ser amigos. Lo que pasa que para estar en la Corte, algunos tienen una visión más de poder y yo tengo más visión del poder. Voy a cambiar en vez de poder, la diferencia de poder. Fíjense ustedes, Eric Fromm decía que el poder tenía dos visiones o dos formas de entender el poder. El poder como dominio, ¿cierto?, que requiere sumisión, Claro. y el poder como potencia, es decir, capacidad de hacer, facultad. El modelo nuestro constitucional se responde a esto, por eso es separación de poderes, porque son separación de funciones. En el modelo monárquico es al revés, es el poder como dominio. Más Bueno, yo tengo concentrado. la concepción del poder como facultad, como potencia. Por eso me gusta hacer reformas. ¿Y es Por eso monárquico ahora? promuevo. ¿Ah? ¿Es monárquico ahora? Nunca fui monárquico. No, digo el poder actual. Está concentrado. ¿Y cómo se lleva con el resto de los supremos? A veces, Digo. a veces discuto. Yo soy un ¿Pero piensan discutidor más o menos natural. lo mismo? ¿Están Según- más o menos según la en sintonía agenda, o no? En algunas cosas sí, en otras cosas no. Esto es igual que cuando me dicen, pero usted siempre resuelve con fulano de tal manera. No, fíjese, en la sala 2, por ejemplo, era más común que con Mario Adaro coincidiéramos en penal. Vamos a aclarar, las disidencias o las diferencias son en el 10% de las causas, cuando mucho. Entonces teníamos más coincidencia y compartíamos más el voto en mayoría con Adaro en penal. Yo compartía en laboral con Palermo y ellos dos compartían más en administrativo. O sea, no hay una sola forma de entenderlo. Entonces, me parece que hay un error en creer que esto funciona como los bloques políticos Claro, en la legislatura. En la Que es legislatura, homogéneo. yo lo he dicho en alguna oportunidad, se sientan todos los radicales juntos, todos los peronistas juntos, todos los liberales juntos. ¿Por qué? Porque es en bloque. Está bien que sea así, porque esa es la forma de ejercer el poder en ese lugar. En la Corte no es así. No funciona así. No somos ni radicales, ni peronistas, ni liberales. Somos jueces. Y estamos sometidos a la Constitución y tenemos un deber ético, funcional, de ejercer la función. ¿Nos podemos equivocar? Sí. nos Ahora, ¿se podemos puede hacer equivocar. esa tarea cuando uno viene de ejercer un cargo político muy poco tiempo atrás? ¿Se puede tener esa mirada de supremo, digamos, Lo decís alejado de lo por político? Garay o por Adaro en su digo, en momento. general han habido muchos casos, claro. Muchos Bueno, casos. yo llegué después de haber sido legislador y haber sido asesor de gabinete en el Ministerio de Economía, de fiscal. Y a los 3 meses lo imputé al jefe de policía, del mismo gobernador que me había designado, porque se le había ocurrido que tenía atribuciones para dictar órdenes de allanamiento. Claro, pero hay casos más, está bien, pero hay casos más directos, digamos, como los que mencionaba Sí, Luis. sí, no, lo que yo le estoy- los que llegaron de ministros directamente. Yo no Ministro de aterricé de Gobierno, ministro. claro. Yo no aterricé de ministro. Yo empecé por mi primer cargo de magistrado fiscal. Después por concurso fui juez de primera instancia y después por concurso fui juez de cámara. Entonces, pero lo que quería decirle es que aún entrando
de joven, tenía 33 años. Sí, entendí lo que decía, yo pero tenía muy claro. Pero se recibió como juez igual. O sea, se volvió a convertir en juez. Pero desde el inicio de la carrera, claro, las la cosas. carrera. O sea, pero eso depende de la conducta. Yo le voy a decir, le doy otro dato más. Era legislador. La primera reunión que tuvimos en el bloque fue por una discusión que había con respecto al doctor Llaver, que había nombrado de jefe de policía a Naman García, que había sido el director de la cárcel. De la cárcel de la directura. Fue un gran debate interno que tuvo Radicalismo. Recuerdo perfectamente. Pero bueno, duro, un duro debate fue. Pero yo sabré que fue duro. Y tuve la osadía, con 29 años en ese momento, de decir de que me parecía que no se correspondía con la política con la cual había llegado el presidente Alfonsín a la presidencia de la República. Bueno, eso me valió ser un marginado dentro del radicalismo durante 2 años. Y lo dije en el bloque. Y no dejé de sustentarlo, como en varias oportunidades. Entonces el problema no es solamente si está en la política y viene acá. Es cómo es esa persona antes y después. No se transforma el que está en la política después cuando es juez. ¿Cómo es cuando está en la política? ¿Cómo actúa? Es la misma persona en realidad. Es la misma persona, no deja de serlo. Lo que pasa es que hay una conducta esperada de las personas. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados en la actividad política a que todo es válido. No, señores, no todo es válido. Yo quería preguntar, doctor, una cosita muy rápido, sé que el tiempo es tirano, pero ¿usted cree que va a funcionar este sistema ahora que van a devolver, van a devolver con trabajo los judiciales que les descontaron para recuperar la plata, justamente de los días de huelga que les habían descontado? ¿Va a funcionar ese sistema? Es básicamente lo que se ha acordado. Bueno, yo soy un crítico de la resolución del presidente. Yo creo que el presidente no tenía las atribuciones para hacerlo. Ya lo he cuestionado. También he cuestionado que se ejecutara. No estaba de acuerdo con que se ejecutara. ¿Qué cosa esto, este acuerdo? No, el acuerdo no, el descuento. El descuento. Usted me pregunta el descuento. El descuento, claro. Que no se avanzara sobre el descuento de los días. Es que el problema era múltiple, es decir, tenía varios factores. Primero, usted tiene que anticipar la decisión. Y cuando usted toma, por ejemplo, la decisión, supóngase que está discutido si es presidente o no. Yo creo que no tiene atribución el presidente solo para descontar. Tendrá si la sala administrativa le da la atribución. Pero supongamos que lo tenga. Una vez que está la lista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerla en conocimiento de los empleados. Yo acá tengo carpetas en materia penal de empleados que le han descontado y que no han hecho un solo día de paro. ¿Y por qué es esto? Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Hay una persona, en el caso tenemos uno, que le descontaron el 30 de abril también. Todavía no se lo devuelven y tampoco estuvo de paro. Entonces, guarda. Y tiene otro problema más. ¿Qué vamos a hacer? Porque el Estado no puede devolver. ¿Cómo va a devolver? Si se lo sacó. Eso es lo que está un poco en discusión. ¿Cómo va a ser la devolución? ¿Cómo va a devolver? Lo que pasa es que no tendría que haber descontado. No se hace un convenio por actividades especiales, actividades extras, digamos, porque... No se pagan horas extra acá. No, claro, se va a trabajar en la feria, ¿o no? Por ahí pasa el acuerdo. Pero tiene que devolver la plata. ¿Cómo va a devolver la plata? ¿Cuál es el justificativo para devolver la plata? Para la imputación presupuestaria, sí. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno. Lo que pasa es que no tendría que haberse hecho el descuento como yo lo anticipé y lo dije en la Corte. Ahora, doctor... Lo que había que hacer era poner en conocimiento del empleado, ver si funcionaba la conciliación, hacer el mayor esfuerzo por la conciliación, porque lo que ha habido ahora era un poquito más de lo que venían pidiendo los empleados. ¿No se pudo hacer antes? Ahora, doctor, había que esperar a esta situación, había que descontar para ponerlos en situación de que tuvieran que aceptar. ¿No es de sentido común que si una persona no trabaja no va a cobrar? Obviamente. Entonces, ¿por qué la Corte debería haber notificado a un empleado, decirle si no trabajás, no te voy a descontar? Por esto. La cantidad de empleados que le han descontado... Está bien, puede ser un error personal. Por eso... Pero las personas que no trabajaron... No, eso lo saben. Claro. Hay jurisprudencia en la Corte. Por supuesto, yo insisto. Claro. Ahora, una cosa es que usted le diga, corresponde el descuento, y yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el límite? Sí, ¿cuál es el límite? Porque usted tiene un límite de un embargo. Si usted embarga, ¿qué pasó con ese embargo?
¿Cuál es el límite del embargo? Ahora, acá se le ha descontado más del límite del embargo. Claro, que y hay personas es el 30% del sueldo, ¿no? Más, 50. No, digo, el límite del embargo. Ah, el límite del embargo es el 30%. Y en muchos casos se ha descontado más. Sí, por que supuesto. es como un embargo, digamos. No es un embargo, pero le está descontando más allá de, Claro. de los límites Está diciendo tú razonables. que sin embargo te toma un porcentaje porque el resto es para vivir. ¿Por qué por otro? ¿Por qué le descontar el 70% por otro O el ítem que no es un 50%? embargo? Y el que no hizo paro, encima le descontaron con mayor cantidad. ¿Cómo es esto? Es decir, fíjense ustedes las consecuencias de Sí. estar apurado para tratar de solucionar el conflicto a través del descuento. Bueno, por eso. El descuento es así, mire, el descuento es razonable, claro que es razonable. Se usó como trabaja, presión. no paga. Ahora, eso no se puede instrumentalizar para el conflicto, que es una cosa distinta. Bueno, ahora, un juez... Es lo que yo dije. Si un no juez operaban los descuentos, este conflicto no se resolvía. podría haberlo hecho después, lo podría haber hecho el mes pasado, el mes que viene. Ya. Y hacerlo con las progresividades que corresponden en el caso, si no hubieran llegado a un acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la conducta esperada de un juez? ¿Que utilice la herramienta para descomprimir? ¿Esa es la conducta esperada de un juez? No. De ninguna manera. Sí, obviamente. Porque si no, mañana va a venir un juez y cuando un policía le ha pegado a alguien para descubrir un homicidio, va a decir, está bien, porque descubrimos el cuerpo, el arma y todo lo demás, si no hubiera sido por esto. El fin no justifica los medios. 2000 años para llegar a un sistema democrático, de libertades y todo lo demás, para empezar a meter cuñas para ver cómo rompemos un sistema. Yo sé que esto es apasionante y podríamos estar tremendo. ahora, pero, No sé que yo le iba a preguntar. nos habíamos comprometido con el doctor, además, de hablar de otro tema que es enorme, Apasionante. súper atractivo, Que es un proyecto del Ejecutivo Nacional por la baja de la imputabilidad. Es decir, que los menores de 13 años, ¿no?, en caso de ser culpables de un delito, bueno, puedan cumplir una pena de prisión tal cual. Es más, el presidente Milei dice, delito de adulto, pena de adulto. Claro. ¿Cuál es su mirada, doctor, sobre esto? Bueno, Perdón que lo sacamos, que nos podríamos quedar hasta las 13 con esto. este va a ser otro tema Sí, apasionante. otro, apasionante. Desde ya. Hay una decisión que debe tomar la sociedad. Esto es como en el aborto, o como en el divorcio. En su momento, en el año 85, Sí, por 86, supuesto, el claro. divorcio. Tremendo. Es una decisión de la sociedad. Uno puede tener opiniones. Yo en realidad no tengo una opinión tampoco la tenía con respecto al aborto, sí la tenía con respecto al divorcio. No me termina de convencer. Sé que hay que resolver algunas temáticas, pero no puedo dejar de observar que esta ley baja la edad en imputabilidad a 13 años, pero para todo tipo de delitos, no Todo para tipo los de- graves. Porque si usted me dijera, mire, tenemos el problema del playero allá en Rosario, fue. Exacto, Rosario. el homicidio, sí. El homicidio. Sí. Usted me dice, mire, para los homicidios, y de homicidio para arriba, abuso sexual, está bien, con acceso carnal. Usted dice hechos graves, perfecto. Una tentativa de hurto, un muchachón, un niño, un adolescente Sí. de 13 años que lo hace en un supermercado como una picardía, lo vamos a institucionalizar. Sí, o fruto de su propia inmadurez. O fruto por ejemplo, de su ¿no? propia inmadurez. Ahora, eso sí, creamos una serie de organismos, o las provincias van a tener que crear presionado una por un serie de adulto. organismos. O instigado por un adulto. Bueno, Instigado por Claro. un adulto. Sí, sí, es hacete hombre, como hacen Exacto. algunos para algunas cosas. Bueno, Escuela de delitos, sí. exactamente. Que a veces es de la irresponsabilidad de la forma de las relaciones. Claro. Y acá hay, del inciso A al J, hay una serie de institutos y todo lo más, asesoramiento en orientación, supervisión multidisciplinaria o interdisciplinaria, programas educativos, programas de formación ciudadana, de capacitación laboral, que a uno de 13 años. Claro. ¿Cuántas cosas tenemos? O sea, lo primero que usted observa es que sea indiscriminado respecto del delito. Me parece más allá de que se puede estar o no de acuerdo. Perfecto. Yo creo que hay razones atendibles, tanto de los que quieren bajar la edad como los que están en contra. Yo creo que hay que escuchar a todos, porque puede haber razones en todos lados. Ahora, en ningún caso me parece que se puede bajar a 13 años para todo tipo de delito. Me parece que no es razonable porque acuérdense de una cosa, estamos hablando de estatizar esto. Esta conflictividad social mínima la vamos a estatizar Sí. a un costo altísimo.
en un país con 50% por debajo de la pobreza. Y- Con sueldo de lo que estamos Sí. hablando. Y además desliza que esto debería tener un determinado acompañamiento social. Acá requiere acompañamiento social, pero pregunta, ¿por qué llegamos a esta situación? Porque tenemos problemas económicos, problemas de violencia en el fútbol, en la familia, Sí, 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 en las sí. relaciones de pareja, en las escuelas. Sí, ruptura Miren- del tejido social, Miren la deterioro cantidad de económico. cosas que están por fuera de esta ley Ujú. y que no se hace nada. Ujú. Y yo vengo diciendo que se baje o no se baje, hay que hacer un montón de cosas, pero de esas hay que hacer. Hay que preocuparse. ¿Qué pasa en la escuela si todos vemos al 2x3 cómo se agarran un grupo de Sí. jóvenes o de jovencitas También. que se pelean la salida de los boliches, se agreden, pero no tenemos conciencia de lo que está pasando en la Hoy, sociedad. hoy, ¿cuál es la caracterización de este régimen penal juvenil? Porque también es cierto, hablando de acompañamiento social, que está instalado en la gente que un menor que delinque, si los delincuentes en el imaginario de la gente entran y salen por una puerta, también está trasladado que los menores que delinquen tienen más facilidad, porque la ley se lo permite, Claro. a entrar y salir por una puerta. ¿Cómo, Bueno, cómo es hoy eso ¿cuántos y son cómo esos? se puede mejorar? ¿Cuántos son esos casos en el país? Eso es lo que hay que ver. Porque Eso, ¿cuántos son? no son muchos casos. Los graves, ¿cuántos son? Serán 100 en el país. Ahora, si hay 100 casos, tomemos la decisión con respecto a ese tipo de delito que nos preocupa. Claro, porque por otro lado es irritante que la inimputabilidad sea una herramienta para que permita solo por un límite etario cometer delitos muy graves y no pagar las consecuencias. Esa es la otra la otra beta del la otra asunto, cara de ¿no? la moneda. Exactamente, pero fíjense en ustedes, tenemos un código civil donde se le ha restringido al máximo la capacidad de corrección de los padres con relación a los hijos. Y guarda con que los vayan a corregir, porque es capaz que también lo Van preso. matizamos, Sí. y entonces el juez le dice, ¿por qué no lo vas a salir este fin de semana? ¿Por qué le dio un chancletazo? Se ¿Por qué le dio un chancletazo? Yo no quise decir eso, pero bueno, es pero razonable. antes era más Claro. Usted imagínese estatizar estas cosas, por Dios. Claro. Pero a su vez, los códigos contravencionales avanzan sobre la idea de que hay que sancionar a los padres por la conducta de los hijos, Exacto. a los que no pueden corregir. Es medio esquizofrénico eso. Me gustó ese término. Exacto. Que lo usaba Zaffaroni. Úselo, ¿De úselo. quién Úselo, yo no soy tenga- un contradictor se lo regalo, absoluto? doctor. Gracias. Pero es esquizofrénico. Mire la cantidad de cosas que hay que Y hacer. le agrego una dimensión más, doctor, a ver si me lo puede responder. ¿En qué medida esta iniciativa del Poder Ejecutivo entra en contradicción o puede entrar en contradicción con pactos internacionales que sobre niñez y adolescencia ha firmado o tiene firmado nuestro país? Yo suelo diferenciar etiqueta, títulos de diario, con lo que dicen los proyectos. Ajá. Acá el proyecto, por supuesto, dice que la pena no puede superar los 20 años, la perpetua. Entonces, no es perpetua como para No los es la adultos. perpetua, Es decir, digamos. Es una perpetua con... exactamente. Con O la sea, atenuante. a los 33 estaría fuera. No, 20 años como máximo. Por eso, Ah, digamos. 2/3 Cuando puede mucho. retirar. Pero claro, pero supongamos que le dan el máximo porque 33. a los 33 está fuera el muchacho. Pero el adulto, el joven a los 20 como máximo, si no algo 2/3. ¿Está mal o está bien? No, está dentro de los parámetros de la Corte Interamericana y hay que discutir. O Porque sea, se adecua. acuérdense del caso del Pito que tuvimos acá, que Sí. lo condenaron a perpetua y después tuvieron que reducir la pena, porque la Corte Interamericana obligó a reducir la pena. Entonces, hay limitaciones, ¿no es cierto?, que incluso algunas están previstas en la ley. Yo no discuto la ley técnicamente desde el punto de vista de la técnica legislativa, no es mala ley, es una buena ley. Yo creo El concepto crimen de adulto, para crimen de adulto creo que es el Exacto. presidente. Sí. Pena de adulto, es lo que dice por todos lados Exacto, mi ley. exacto, ¿Qué, todo el qué tiempo. opinión Bueno, le merece? Pero fíjense en ustedes, cuando decimos crimen de adulto, no es tentativa de adulto en un supermercado. Esos son delitos comunes de baja. Crimen es lo más gravoso, pero esto ya viene del siglo XIX, que habían 3 categorías. Los crímenes, que era lo más grave, después estaban los delitos, que eran los intermedios, y después estaban las contravenciones, que son la falta. Entonces, hay 3 niveles en la sanción punitiva. Entonces, si dice crimen de adulto, yo tengo que decir, bueno, acá, además de los crímenes, están los delitos. Delitos como la tentativa de hurto. Bien. Entonces, me parece que
¿Hace falta el debate? Yo insisto que llevamos 20 años por lo menos debatiendo esto y no tomamos una medida. Nada. De todas las complementarias que hay que hacer, ni con esto. No porque no falte debate, sino porque se debe tener una noción de que es difícil Es que se cambiar el diluye- esquema o cambiar las regulaciones. O sea, diluye la política general, lo digo, educación, cultura va para otro lado, la justicia va para otro. Sí, pero ¿sabes? A mí me Y parece- nunca hay una política de Estado que concentre Luis, un objetivo en común. Pero yo arriesgo la opinión de que por ahí no se cambia porque no hay que cambiarlo. Es que O me no parece se ponen de acuerdo en el cambio. Me parece que hay demasiados que les conviene que siga el status quo. Ah. Que dicen que están en contra, que dicen que están a favor, pero que en Ajá. realidad, en el fondo, les conviene que siga estando como está, porque esto genera esta situación. Es como cuando yo alguna vez discutía respecto a organismos internacionales con el problema del hambre. Yo le decía, es muy lindo, pero el hambre sigue existiendo. Eso sí, cada día nos traen folletos más lindos, películas más lindas, pero sigue existiendo el hambre en el mundo. Claro. Porque a esas personas, a esas estructuras, les conviene que siga existiendo el hambre para existir esas estructuras, para existir esos Para empleos. justificar todo eso. Prometemos, doctor, que en algún momento lo volvemos a convocar porque este es usted dijo, es un temazo Temón. tremendo. Vamos a ver qué posibilidades de avance tiene esto en el debate parlamentario y si llega alguna ascensión y cómo llega, porque ¿se acuerdan lo que era la ley bases, no? No, claro, por eso. Quedó una Y yo cosita quería preguntarle, chiquitita. doctor, había punteo acá para Rápido. preguntarle. No lo voy a preguntar. Se me había ocurrido decir, ¿cómo está la modernización del Poder Judicial? Y después de todo esto me voy a quedar pensando un rato largo. ¿Qué es lo que vengo falta? diciendo, en materia penal está detenida hace 5 años después de la 90-40, salvo juicio por jurado. El juicio por jurado ha tomado vida propia. Exactamente. En penal. Yo insisto que hay que hacerlo Pero me civil. dejó más interrogante que respuesta, digo, pensando hacia la justicia que queremos, el servicio de justicia. No existe modernización, mi querido amigo. Gracias. El doctor José Valerio, miembro de la Suprema Corte de Justicia. Doctor, un placer, como siempre. Un gusto, muchas gracias por la invitación, la verdad que Por me favor. sentí muy cómodo. Gracias, Yo sé doctor. que soy muy disruptivo. No, pero y nos me encanta, nos me encanta la sí. disrupción. Y Nos encanta. a la audiencia el mayor de los éxitos para todos y que no le aflojen. Que no se olviden de Alma Fuerte. Sobre túneles sombríos no se viaja eternamente. Bien, perfecto. Buenísimo. Lo vamos a volver Ojalá así sea. a convocar. Exactamente. 11:36, la tanda y seguimos hasta las 13 aquí en la radio.